Un libro que me acordé que leímos de chavos, sobre todo por el tema del eclipse. Se llama, sí, claro, es de Mark Twain. Se llama Un Yankee en la corte del rey Arturo. Y me acordé porque en una de los narrativas de este libro habla de un eclipse como el que vamos a tener el día de mañana. Y esto lo hago con el fin de que se sigan interesando por la literatura, por la lectura y por la imaginación. Y es un libro extraordinario, que es una combinación entre la parte romántica, la parte histórica, la parte supersticiosa, la parte gubernamental de la historia de Inglaterra con Estados Unidos. Mark Twain, un gran escritor que dejó obras que son clásicas en la literatura universal en Estados Unidos, como Tom Sawyer y otras más, escribió este libro, que no lo traigo aquí físico, pero lo pueden ustedes buscar en internet y ahí lo pueden conseguir. Este libro de un yankee en la corte del rey Arturo. Fíjense, Tom Sawyer, Mark Twain, cuando escribe Tom Sawyer, cuando escribe estos libros, pues estamos hablando del siglo XIX. Él vivió finales del siglo XIX y en esta narrativa él transporta en este diálogo con Hans Morgan, es el principal personaje de esta novela, y era un armador de estructuras metálicas y una persona que trabaja en una armería en Connecticut, en Estados Unidos. Y en un pleito que tiene ahí con algún compañero de trabajo, le da un golpe y le oscurece toda la visión, ¿no? Y este oscurece, pues es una relación con el tema del eclipse, porque él despierta en el año 528 en Inglaterra, en Lancelot. Y ahí, cuando despierta, pues obviamente con sus vestimentas del siglo XIX, se encuentra un caballero con esas armaduras, con el caballo cubierto, también el caballo como se estilaba en esa época, y le dice que quién es, y entonces dicen, pues yo no sé quién eres tú, pero ahora eres mi prisionero, ¿no? Y le empieza a dar un lancetazo, y él se sube al árbol para protegerse, ¿no? Y Mark Twain hace una narrativa también de la historia de los caballeros, esos que leímos en Don Quijote, donde pues buscaban aplicar la justicia a su forma. También habla mucho el libro de los sistemas de gobierno. De hecho, él quiere implementar la república que él ya conocía acá en Inglaterra o en Estados Unidos, Mark Twain. Y entonces lo toma prisionero y lo lleva a un cadalso donde estaban varias personas ya también detenidas, sí, un calabozo, y lo tenían ahí sometidos, y les decía que pues como ahora eran sus prisioneros, y entonces tenían que obedecer, y los iban a irse a ser juzgados y los iban a poner en la horca, ¿no? Entonces él no entendía lo que estaba pasando. Y les decía, oye, pues ustedes, ¿qué están tan raros vestidos, tan locos o qué? Y entonces le dice, ¿y en qué año estamos? ¿O quiénes son ustedes? No, pues le dice, estamos en el 528, ¿no? Acá en Inglaterra. Entonces, pues prácticamente se regresa a 16 siglos de lo que de lo que él vivía. Y entonces empieza esta narrativa tan interesante. El rey Arturo tenía un mago, que era el mago Merlín, que aparece en muchas de las narrativas de los cuentos, y ese mago Merlín pues era el que le hacía las adivinaciones y todas las magias que necesitaba el rey Arturo. Pero cuando él le dicen que lo van a ejecutar el 21 de junio de ese año de 528, él se acuerda, porque había leído Hans Morgan, que iba a haber un eclipse, sí, un eclipse a mediodía, porque pues él ya lo había leído en la historia. Entonces se le ocurre decirle a los que estaban ahí cerca, dice, miren, si me ejecutan a mí, dijo, les voy a echar una magia y voy a hacer que el sol se desaparezca de toda la faz de la tierra y la oscuridad reine para siempre, dice. Entonces cuando él cuenta eso en un medio ambiente muy mitológico, muy de magia, pues le van y le dicen al rey, al mago Merlín, dice, no, hombre, es un charlatán. Dijo, no es cierto, hombre, ¿cómo va a desaparecer el sol?
en una persona, dijo, y el sol pues es brillante, no hay manera que pase. Que lo paque. Entonces, cuando ya lo tienen en la hoguera para que lo van a juzgar, pues el eclipse se dio, como él ya lo sabía. Se atraviesa la luna entre el sol y la tierra, que es el eclipse como el que vamos a vivir mañana. Eso se dio en el 528, el 21 de junio. Y entonces, pues, todo el mundo se queda atónito al ver ese fenómeno. Y entonces, pues, se convierte en el gran mago y el Merlín, pues, lo hace en un lado. Y el rey Arturo dice, Merlín dice, ejecútenlo, porque le estaba quitando la chamba de mago. Claro. Y el rey Arturo dice, no. A ver, no lo ejecuten, tráelo para acá. Dice, ahora lo que él pida. Entonces pidió 1% de los ingresos del reino, ¿verdad? Y tener poder para poder decidir ahí y estar sentado en la mesa del rey Arturo, en la corte. Oye, es con una Lancelot, leyenda, ¿no? Es una leyenda. Sí. Lancelot, Sir Kate, Sir Kate Cameron, todos ellos que los leímos en muchos de los escritores estadounidenses y en la narrativa de muchos escritores ingleses también. Pues Mark Twain los pasea en esta historia con este gringo de Connecticut, que Hans Morgan, y empiezan a vincular la Inglaterra de la Edad Media. Estamos hablando de la Alta Edad Media, cuando prácticamente estaba empezando, con el siglo XIX. Es bien interesante, porque él ya, teniendo el poder que le dio el rey Arturo, pues empieza a querer establecer la república y a aplicar la justicia, cosas que no sé, y a hablar de sindicatos. Entonces le quedaban mirando todos en forma muy rara, de que estaba hablando de cosas que no había llegado ni al Renacimiento, que llegó en el año 1500, ¿no? Entonces estamos hablando que se adelantó 1000 años o 1400 años, o sea, 14 siglos, pues, se adelantó, y empieza esta narrativa. Y entonces el Merlín, enojado con él, le dice, a ver, que vuelva a hacer un milagro, le dice. Entonces dice, ahora pues no sabe hacer milagros. Y se acuerda del tema de la pólvora, sube pólvora y sube a un castillo y espera que llueva, pues para que caiga un trueno, y dice, voy a derribar ese ¿cómo se llama? Ese castillo, esa torre, y pues llega un trueno y hace, y entonces ya con ese, pues ahora sí ya quedó claro de que él sabía. Y entonces conocía el telégrafo, que ya estaba en el siglo XIX, y otros inventos que ya estaban, incluso el teléfono también, porque pues Graham Bell ya lo había descubierto en esa época, y él ya sabía de esas comunicaciones y buscaba la manera pues de tratar de implementarlas, sistemas de trabajo. Se metía el tema de la agricultura, hablaba del tema de la ganadería, y pues entonces el rey Arturo estaba fascinado con él. Y en esa narrativa, pues obviamente también tenía enemigos y gente que no le gustaba que estuviera tomando decisiones. Ese personaje tan raro que llegó con unas vestimentas que nadie entendía y que pues no era un caballero como ellos, y que no tenía las mismas costumbres con ellos. Entonces se va desarrollando la historia. Es un libro de prácticamente 200 páginas, muy interesante, la verdad, porque se van viendo los sistemas de gobierno, la justicia, la libertad, la aplicación de lo que es el derecho, las cosas que no se juzgaban o que se juzgaban mal, y también la parte de cómo en la Edad Media pues vivían en el oscurantismo. Prácticamente el poder de la iglesia, que así termina. La iglesia no quería la república y él quería implementar la república, porque la república, pues lo sabemos, es la división de poderes entre el poder judicial, ejecutivo y el legislativo. Y entonces en esa lucha pues se ven inmiscuidos unos intereses muy interesantes. La verdad que es un libro súper recomendable, y más ahora que vamos a vivir el eclipse. La importancia de conocer la ciencia, y gracias a Copérnico, y gracias a Galileo Galilei, y gracias a todos esos científicos ya del Renacimiento, pues pudimos entender lo que es el fenómeno que vamos a vivir mañana. La verdad, un libro muy recomendable. Escuché una frase que me llamó mucho la atención, Ramiro, esta semana. Cuando es una historia de ficción, ¿no? La luna tiene una fisura, un temblor, se abre una grieta, se empiezan a desprender, ¿cómo se llama? Trozos de la luna que vienen para la Tierra. La solución es ir a poner una carga explosiva en la luna, y van y traen el mejor demoledor de edificio de Estados Unidos y demolir el edificio.
pero sabía dónde iban a caer las... Total, esto es lo de menos, ¿no? Y el mero de los científicos de la Casa Blanca dice, es que eso es imposible. La ciencia vigente dice que no es posible, que eso no puede ser posible. Y le contesta la científica, la ciencia vigente hace 500 años decía que la Tierra era plana. Sí. Y es cierto. Así es, sí, O sea, descalifican por descalificar. Sí. Es que interesante está esto.